En este nuevo episodio de Misterios de la Biblia, hoy nos adentraremos en uno de los enigmas más antiguos y fascinantes de la humanidad, la edificación de una torre que pretendía tocar el cielo, un relato que ha moldeado culturas y que sigue resonando en nuestros días con una profundidad asombrosa. Prepárense para un viaje a través del tiempo, a los albores de la civilización, donde la ambición humana se encontró cara a cara con la voluntad divina. El libro del Génesis, en su capítulo 11, nos transporta a una era posterior al diluvio universal, cuando toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Los hombres, en su unidad, migraron desde el oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se asentaron allí. Podemos imaginar ese mundo primigenio, con una sola voz, una sola forma de comunicarse, una unidad que, a primera vista, parecería ideal. Fue en esa llanura donde concibieron un proyecto monumental, una obra que trascendería su propia existencia. Vamos, se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla, una muestra de ingenio y determinación. La ambición, sin embargo, pronto tomó un giro inesperado. No solo querían construir una ciudad, sino también una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Qué motivaba este deseo de alcanzar las alturas? ¿Era un anhelo de grandeza? ¿Una búsqueda de seguridad? ¿O quizás una osadía contra lo divino? La meta era clara: hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este versículo revela una inquietud profunda, un miedo a la dispersión, a la pérdida de identidad, en un mundo vasto y desconocido. La torre sería su punto de anclaje, su legado. La narrativa bíblica nos presenta aquí un contraste fundamental. Mientras Dios había mandado a la humanidad: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28, la acción de los constructores de Babel parece ir en contra de este mandato, una rebeldía sutil, envuelta en la grandiosidad de un proyecto humano. Pero la Biblia nos muestra que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta imagen antropomórfica de Dios descendiendo subraya su observación atenta y su intervención directa en los asuntos humanos. Es una escena poderosa, llena de significado. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y tiene toda una misma lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Una declaración que revela la potencia del espíritu humano unido, pero también la posible dirección errada de esa potencia. La preocupación divina no era la habilidad o el ingenio de los hombres, sino la dirección de su corazón. La unidad, usada para un fin de autoexaltación y desafío, podría llevar a consecuencias inimaginables, a una autonomía que se apartaría completamente del propósito original. La ambición de la Torre de Babel no era solo arquitectónica, era una ambición de control, de autonomía total, de erigirse por encima de la dependencia divina. ¿No es acaso este un eco de la tentación original en el Edén, de ser como Dios? Aquí es donde la historia toma un giro trascendental. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Una decisión divina, con implicaciones permanentes para toda la humanidad. La confusión de lenguas fue el instrumento para frustrar el proyecto. De repente, la comunicación se rompió. Aquellos que antes hablaban una misma lengua, ahora se encontraban en la incomprensión total, incapaces de coordinar sus esfuerzos. El nombre Babel, en sí mismo, significa confusión en hebreo, una etimología que encapsula perfectamente el desenlace de esta historia. La torre, concebida para unir, terminó por dispersar y confundir. Así, el Señor los esparció de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Lo que buscaban evitar, la dispersión, fue precisamente lo que la intervención divina produjo, pero de una manera que reorientaría el curso de la historia humana. La lección de Babel trasciende la simple narrativa de una torre. Nos habla de los peligros de la ambición desmedida, de la búsqueda de la gloria humana por encima de la gloria divina. Cuán a menudo, en nuestra propia historia, hemos visto esto replicarse. Este relato nos invita a reflexionar sobre el poder de la unidad humana. Cuando esta unidad se dirige hacia Dios y sus propósitos, puede lograr grandes cosas. Pero cuando se aparta, cuando busca la autoexaltación, las consecuencias pueden ser devastadoras. Pero la verdadera revelación de este misterio yace aún más profundo, en las conexiones que podemos trazar entre este evento antiguo y nuestra propia experiencia contemporánea. ¿Podría la fragmentación de nuestro mundo, la incomprensión entre culturas, tener sus raíces en este acontecimiento primigenio? Pensemos por un momento en las implicaciones teológicas de Babel. No fue un acto de castigo arbitrario, sino una acción correctiva,
una manera de redirigir a la humanidad hacia el plan original de Dios para poblar la tierra. La confusión de lenguas no fue un fin en sí misma, sino un medio para un propósito mayor. Impidió una uniformidad peligrosa que podría haber llevado a una tiranía global o a una apostasía masiva de Dios, antes de que el plan de salvación a través de Israel y finalmente de Cristo pudiera desplegarse. ¿Y qué hay de los ecos de Babel en la arquitectura y las aspiraciones modernas? Rascacielos que rozan las nubes, proyectos que buscan dominar la naturaleza, esfuerzos por crear lenguajes universales, ¿son vestigios de aquel mismo espíritu que impulsó la construcción de la torre? La Biblia, en su sabiduría, nos presenta este evento como una pieza clave en la narrativa de la relación entre Dios y la humanidad. Es un recordatorio de que nuestros planes, por grandiosos que sean, deben alinearse con la voluntad del Creador. Algunos estudiosos han sugerido que la Torre de Babel pudo haber sido un sigurat mesopotámico, estructuras piramidales escalonadas construidas con fines religiosos y astronómicos. Estos hallazgos arqueológicos, aunque no prueban la existencia de la torre bíblica en sí, sí contextualizan el tipo de construcción y las aspiraciones de la época. La historia de Babel no es solo un relato de un fracaso arquitectónico, es una advertencia sobre la autonomía humana sin límites, una historia que nos urge a considerar el fundamento de nuestras ambiciones y los fines de nuestros esfuerzos colectivos. En el libro de Isaías, a través del profeta, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Isaías 55, 8, 9. Esta verdad resuena poderosamente con el relato de Babel. Un ejemplo bíblico que contrasta fuertemente con la ambición de Babel es la construcción del tabernáculo en el desierto. Mientras que la torre fue un intento humano de llegar al cielo, el tabernáculo fue la habitación de Dios descendiendo a la tierra para morar entre su pueblo. Éxodo capítulos 25 al 40 nos detallan minuciosamente cómo Dios dio instrucciones precisas a Moisés para la edificación del tabernáculo. Cada material, cada medida, cada ornamento tenía un propósito divino. No era un proyecto de la imaginación o ambición humana, sino una respuesta obediente a la revelación celestial. Los artesanos Bezalel y Aholiab, llenos del Espíritu de Dios, fueron capacitados divinamente para llevar a cabo esta obra. No buscaban hacerse un nombre, sino glorificar a Dios a través de su habilidad y servicio. ¿No es esto un poderoso contraste con los constructores de Babel? El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, un lugar de comunión y reconciliación. Era un símbolo de humildad y dependencia, de reconocer que la verdadera conexión con lo divino no se logra ascendiendo, sino permitiendo que Dios descienda a nuestras vidas. Mientras que la Torre de Babel culminó en confusión y dispersión, el tabernáculo unió a las tribus de Israel alrededor de la presencia de Dios, unificó su propósito, su adoración y su identidad como pueblo elegido. Esta comparación nos invita a meditar hacia dónde estamos construyendo nuestras propias vidas y sociedades, hacia una torre de autonomía y autoglorificación, o hacia un lugar donde la presencia de Dios es central y su voluntad es obedecida. El legado de Babel perdura. ¿Cómo nos comunicamos hoy en día? A pesar de la tecnología que nos conecta instantáneamente, ¿no experimentamos a menudo una profunda confusión y fragmentación en nuestras relaciones, en nuestras sociedades? La Torre de Babel nos enseña que la verdadera unidad no se logra por la fuerza de la ambición humana, sino por la humilde sumisión a un propósito divino mayor. Es cuando buscamos los caminos de Dios que encontramos la verdadera armonía. En el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, descrito en Hechos capítulo 2, presenta un reverso milagroso de Babel. Allí el Espíritu Santo descendió, y los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas, y los oyentes, de diversas naciones, los entendían, cada uno en su propia lengua. Este milagro fue una demostración de que la separación causada por Babel sería, en última instancia, superada por el poder unificador del Espíritu de Dios. La barrera del idioma, que una vez fue instrumento de dispersión, ahora se convertía en un medio para proclamar las maravillas de Dios a todas las naciones. Así, la historia de la Torre de Babel no termina en una nota de desolación, sino que apunta a una esperanza, a una futura reunificación de la humanidad, no por la obra del hombre, sino por la obra de Dios en Cristo. La lección de la Torre de Babel es atemporal. Nos insta a reflexionar sobre nuestras motivaciones.
sobre el verdadero significado del progreso y la unidad. Nos recuerda que la soberbia precede a la caída, y que la humildad ante el Creador es el camino a la verdadera elevación. La torre no alcanzó el cielo, pero su historia sí alcanzó los confines del tiempo, para advertirnos sobre la vanidad de los esfuerzos que ignoran la voz de Dios. Es un llamado a examinar nuestros propios corazones. Qué importante es entonces que nuestras vidas y nuestros proyectos estén cimentados en la voluntad divina, no en la nuestra propia. Solo así, evitaremos la confusión y encontraremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si este viaje por los misterios de la palabra ha resonado en tu espíritu, te invitamos a suscribirte a Misterios de la Biblia. Hoy, activa las notificaciones y unirte a nuestra comunidad que busca la verdad en las Escrituras. Juntos, continuaremos explorando las profundidades de la Biblia, descubriendo sus mensajes eternos y aplicándolos a nuestra vida hoy. Que la fe ilumine siempre tu camino y que la búsqueda de la verdad te conduzca a una comprensión más profunda del plan perfecto de Dios para la humanidad.